Bienvenidos a nuestro curso de psicología. En esta ocasión vamos a desarrollar lo concerniente a la semana 10, ¿no? Es decir, seguimos el tema de los procesos cognitivos, ¿no? Hoy vamos a desarrollar el tema inteligencia, ¿no? Muy agradecido por los saludos a través del chat. Tal vez hay dos momentos, ¿no? Para definir lo que es la inteligencia, ¿no? Entiendo que los jóvenes de este siglo tienen una versatilidad a la hora de definir lo que es la inteligencia. Los jóvenes de esta generación no se han encasillado, ¿no? En conocer o en promover a la inteligencia como un concepto propio del conocimiento humano, es decir, un concepto de inteligencia asociado a cuánta información puedo manejar, qué memoria tal vez prodigiosa puedo disponer y qué conocimiento profundo he alcanzado sobre alguna materia, ¿no? Hemos pasado por muchas décadas donde la inteligencia, recuerda que la psicología es una ciencia moderna, ¿no? Data del siglo XIX recién, por lo tanto se ha ido pues perfeccionando, ¿no? El modo de entender procesos cognitivos tan complejos como la inteligencia humana, ¿no? De manera que hoy podemos corroborar que una persona por sobre los 50 años tiene muy establecido que la inteligencia está asociada estrictamente al conocimiento. Si nos entrevistamos con un padre de familia de 60 años que ha tenido 4 hijos y le preguntáramos quién de los 4 hijos es el más inteligente, tal vez pueda referenciar, ¿no?, en esa inteligencia el trabajo académico de ese hijo, ¿no?, el rendimiento escolar, universitario, profesional, ¿no? Sin embargo, subestima, ¿no?, a sus otros hijos que tal vez no han tenido ese rendimiento académico destacado, pero que han tenido, ¿no?, decisiones importantes en su vida que no tiene que ver con el conocimiento necesariamente, ¿no? Sin embargo, ese tipo de eventos, ese tipo de situaciones en una persona no lo catapultan como inteligente, ¿no? Entonces, las decisiones inteligentes ameritan, ¿no?, una explicación mucho más científica, y de eso trata la clase de hoy, ¿no? En la siguiente diapositiva, alumnos, vamos a identificar 4 imágenes y tratar, ¿no?, de responder a la pregunta ¿qué figuras ilustran un comportamiento inteligente?, ¿no? La figura A es la típica imagen, ¿no?, en la que nosotros hemos aprendido a reconocer a una persona inteligente, ¿no? Ese compañero o compañera que sale a la pizarra a resolver un ejercicio y lo hace con extrema suficiencia, ¿no?, que arranca, ¿no?, los aplausos, la admiración de los propios maestros, ¿no? ¿Qué tal inteligencia de la alumna?, ¿no? En la figura B, ¿no?, otro ejemplo de inteligencia, ¿no?, pero en este caso niños con muy poca experiencia. Sin embargo, pueden superar, ¿no?, largamente lo logrado por un adulto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los niños prodigios, ¿no?, prodigios artísticos, musicales, ¿no?, que entienden de partituras, que tienen un talento innato, ¿no? Tal vez hay adultos que con mucho ensayo, con mucho esfuerzo, no lograrían superar tal talento de algunos niños, ¿no? Entonces, los niños prodigio, ¿no?, también son un referente de inteligencia, pero no solo ellos son inteligentes. En la figura C tenemos un ejemplo, ¿no?, muy poco conocido de inteligencia. Entonces, en esta imagen, ¿no?, esta niña ha dejado de jugar para atender, ¿no?, el estado afectivo, emocional de un niño. Sí, le preocupa que este niño esté triste, que esté llorando, que se haya golpeado, ¿no? Ella es capaz de dejar todo, ¿sí?, lo que estaba desarrollando para atender en lo que se llama empatía, ¿no? La empatía, alumnos, es una emoción, la emoción de la empatía, una emoción social
El ser humano no nace con empatía, el ser humano aprende la empatía, la desarrolla. También debe ser parte de nuestro conocimiento la empatía, ¿sí? Entonces, ¿habrá una inteligencia emocional? A eso nos referimos en la clase de hoy, ¿no? Porque lo que expresa esta niña es una emoción de empatía. Todos tendremos esa inteligencia emocional. Se valora en la sociedad la inteligencia emocional, se premia la inteligencia emocional, ¿no? A esta alumna la van a premiar con diplomas, ¿no? A este niño también con reconocimientos. Qué mejor que el aplauso del público, ¿no? Estos jóvenes que están practicando el deporte, es muy probable que acabado el encuentro, ¿sí?, alcen un trofeo, ¿no? Porque son campeones, pero se valora el trofeo de un futbolista. Me refiero, bueno, a un futbolista de barrio, no a uno de talla mundial, reconocido a nivel de selección o de clubes, ¿no? Sino a ese muchacho que practica el deporte en esa losa deportiva, ¿no? Y que con orgullo levanta un trofeo. ¿Valoramos ese tipo de inteligencia, por ejemplo, kinestésica o sinestésica? Bueno, entonces tenemos que ir superando ciertos tabú, ¿verdad? Ciertos mitos, ciertos prejuicios sobre el tema de inteligencia. Bien, en la siguiente diapositiva presentamos, como es habitual, los tópicos para la clase de hoy. Vamos a comenzar con la definición de inteligencia, luego presentaremos las teorías clásicas, que son 3, ¿no? En el caso de Spearman nos presenta la teoría bifactorial, en el caso de Thurston la teoría multifactorial, y en el caso de Raymond Cattell la teoría factorialista de inteligencia. En el punto 3 vamos a desarrollar las teorías contemporáneas de inteligencia, que son 5, ¿no? Jean Piaget, ¿no?, y la inteligencia psicogenética, ¿no?, que parte del constructivismo endógeno, Lev Vygotsky, la inteligencia sociohistórica, que parte del constructivismo dialéctico, Robert Stenberg y la teoría triárquica de inteligencia, Howard Gardner y ese bestseller, ¿no?, de inteligencias múltiples que muchos de ustedes seguro conocen, y por último Daniel Goleman, ¿no?, y esa novedad de la inteligencia emocional. Bien, alumnos, entonces iniciamos con la definición de inteligencia. En esta diapositiva tenemos 2 definiciones, ¿no? La primera, que corresponde al orden etimológico de la inteligencia. El término intellegere, ¿sí?, se compone de inter y legere, ¿no? Entre líneas, ¿no? Entre líneas. No todos sabemos leer entre líneas. Evidentemente podemos presumir de que sabemos leer, pero no siempre entre líneas. Cuando uno se refiere a leer entre líneas, significa ver detalles, ¿no?, tal vez muy precisos, ser discriminadores, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Poder discriminar, por ejemplo, lo bueno de lo malo, ser bastante perceptivos, perspicaces, ser personas que pueden de alguna manera ser escrupulosos, ¿no?, detallistas, minuciosos. Eso significa saber leer. ¿Por qué en la inteligencia partimos de saber leer, ¿no? Porque el que sabe leer podrá elegir la mejor opción. Saber leer para saber elegir la mejor opción. Esa es la definición de inteligencia en el orden etimológico. Por ejemplo, ¿no?, un padre de familia ve que sus 2 hijos están peleando, ¿no? Entonces, en el grito y en los golpes, papá no puede escuchar, ¿no?, a los hijos, pero él tiene que saber leer para saber elegir cuál será la mejor opción, ¿no? El castigo, la llamada de atención, una sanción, etcétera, ¿no? Él no puede perjudicar a uno u a otro hijo, tiene que ser un padre ejemplar, debe evitar en todo momento, ¿no?, las preferencias por uno o por otro, por edad, por sexo, por condición, por afinidad, ¿no? Debe desterrar eso si quiere ser un padre coherente, ¿no? Como padre de familia debe ser muy objetivo, no subjetivo. Entonces, la inteligencia radica en esa capacidad, ¿no?, de discernir, ¿no?, para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Ahora, comenzábamos diciendo pues que hay la creencia generalizada de que la inteligencia está asociada al conocimiento, ¿no?
Pero una persona con conocimiento no siempre tiene una decisión inteligente, por más conocimiento que exista. Ejemplo, ¿no? Ustedes deben conocer que en la década del 90, ¿no? Surge el grupo político Cambio 90, que tiene como candidato a Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo, ¿no? De la Universidad Agraria de La Molina, rector de esa universidad, y se presenta como candidato y sale elegido como presidente del Perú para 1990. ¿No? 2 buenos primeros años de gobierno, enfrentó muchos problemas que se arrastraban del periodo anterior de Alan García, hasta que en el tercer año se colude con un asesor político, el tristemente conocido Vladimiro Montesinos. No se habrán escuchado hablar de Vladimiro Montesinos. Viene con un pergamino importante, ¿no? Un hombre, ¿no?, académico, resoluto, de carácter. Sin embargo, una vez que este hombre se hace del poder, comienza, ¿no?, una actitud bastante soterrada, ¿no? Soterrada. Por lo bajo comienza a operar, ¿no?, comprando favores, extorsionando, ¿no? Y de esa manera, ¿no?, es copartícipe, ¿no?, de la debacle de ese gobierno. Podemos seguir afirmando, ¿no?, en base a las pruebas históricas, que Vladimiro Montesinos es realmente esa persona inteligente de la cual se hablaba, en la cual Fujimori confió como su asesor. Entonces, nos preguntamos hoy, en el 2021, ¿dónde está Vladimiro Montesinos? Sí, la respuesta es que está cumpliendo condena, está encarcelado. Entonces, ¿será de personas inteligentes perder lo más valioso que uno puede tener como derecho, en este caso, como un derecho civil, que es la libertad? ¿Será de personas inteligentes equivocarse en tamaña medida? Por eso es muy discutible el tema de que el conocimiento humano, ¿no?, lleve a la persona a decisiones inteligentes, ¿no? Bien, otra forma de definir la inteligencia es en base a los constructos que nosotros elaboramos de manera hipotética, ¿no? Ante un problema, yo planteo una hipótesis, o 2, o 3, ¿no? Ahora, no todos tenemos una capacidad, ¿no?, una capacidad en la misma dimensión para resolver un problema. Ahí es donde nos diferenciamos. El enfoque moderno de la inteligencia nos dice que hay un principio explicativo para nuestra inteligencia en base a la competencia y la velocidad. Me explico. En unas clases de matemática, todos comprendemos al profesor porque tenemos la capacidad, somos capaces de entender una clase de aritmética, de álgebra, de geometría o trigonometría, ¿no?, o de química o de física. Tenemos la capacidad, pero no todos destacamos. Tal vez 1 o 2 compañeros serán elegidos por el profesor del curso para representar al colegio en una olimpiada matemática. No todos vamos a las olimpiadas matemáticas, ¿verdad? Entonces, pero tendremos compañeros que tienen esa competencia, son competitivos, no solo en la parte académica, ¿sí? Como te decía en las primeras imágenes de esta clase, ¿no?, la empatía también es una competencia, pero que no se ha sabido valorar en su momento. Hoy se habla muchísimo, ¿no?, de empatía, de tolerancia, de asertividad, ¿no?, de resiliencia, pero antes no. Ahora, además de la competencia, tenemos que evaluar la velocidad. Y aquí te pongo el ejemplo de la alumna Margarita. La alumna Margarita ya cae espesa en el salón, ¿no? Porque cuando un profesor hace una pregunta, Margarita siempre levanta la mano. Tiene siempre la respuesta. Pero no es que Margarita sea especial, no sea superdotada, genio. No, de ninguna manera. El respaldo que tiene Margarita son sus hábitos de estudio, ¿no? Margarita, a diferencia de los demás compañeros, que ante la pregunta del profesor, ¿no?, los demás compañeros están procesando la información en su cerebro de hace 7 días atrás, Margarita, 20 minutos antes de la clase, había repasado el tema anterior. Entonces a Margarita se le va a hacer mucho más sencillo responder la pregunta del profesor. Y no solo sencillo, sino en el momento, ¿no?, mucho más rápido. Y ahí está el criterio de velocidad. Las personas inteligentes son mucho más
tienen mayor prontitud para responder y resolver un problema, ¿no? Lo hacen con inmediatez, ¿no? Lo que conocemos en inteligencia como inmediatez de respuesta. Ahora, a Margarita le va a servir no solo en el colegio, ese buen hábito del repaso, en la universidad, en su centro de labores, ¿no? Porque a eso que ella va acumulando en el tiempo, que le permite aprender mucho más que otros compañeros, se le llama experiencia, ¿no? Bien, entonces, esa experiencia, ese aprendizaje asociado, ¿no?, como base de la inteligencia, nos permite adquirir un mayor conocimiento, ¿no? Ahora sí podemos decir que el conocimiento está asociado a la inteligencia, pero recuerda que no es fácil lograr el conocimiento. ¿Tú crees que a todas las personas les gusta el conocimiento? ¿Tienen un agrado por el conocimiento? A ver, ¿quién de ustedes, por ejemplo, conoce lo que significa la sigla COFOPRI? No sé si pueden utilizar en el chat, no en esto, pero rápidamente, sin googlear, por favor, la sigla COFOPRI. Compramos un periódico y vemos ese titular con la sigla COFOPRI y si no lo conozco, pues me deja de interesar. No quiero ese conocimiento, tal vez digo, no me sirve el conocimiento, pero hay personas que apetecen de conocer, ¿no? Comisión de formalización de la propiedad informal, ¿no? COFOPRI ayudó a muchas personas a sacar sus títulos de propiedad de ese espacio, ¿no?, de ese lote de vivienda que lo habían adquirido tal vez por invasión, ¿no? Se formaliza la propiedad. Entonces, que es importante conocer qué es el FMI, ¿no?, en términos económicos, ¿no?, o la OMS en términos de salud, ¿no?, o en temas de educación, que es la UNESCO. Entonces, el conocimiento va a depender del interés de la persona. Bien, eso nos hará personas más inteligentes, definitivamente. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a comenzar la explicación de las teorías clásicas llamadas psicométricas. ¿Por qué estamos empleando aquí el término psicométrico? Para eso tenemos que volver, alumnos, a la semana 1. Recuerdas que en la semana 1 trabajamos las escuelas de psicología, 5 escuelas. La segunda que analizamos es la escuela funcionalista, cuyo objeto de estudio es la función de la conciencia. Se dieron cuenta los psicólogos de antaño que un mismo problema era resuelto por 2 alumnos diferentes. Y estos 2 alumnos diferentes tenían formas distintas de resolver el mismo problema. Uno era más eficaz que el otro, tal vez, ¿no? Entonces, esa función de la conciencia hacía entender que la capacidad intelectual era variable, por lo tanto, diferenciable, entonces medible. Y ahí es el aporte de la escuela funcionalista, ¿no? La psicometría, disciplina auxiliar de la psicología. La psicometría permite establecer un estándar, ¿no?, de medición de inteligencia, los famosos test psicométricos, ¿no?, test psicométricos o pruebas psicométricas o pruebas de inteligencia. Entonces, hay un sustento para la teoría clásica. Primer sustento: la inteligencia se mide y la medimos para saber cuál es su estructura y cuál es su contenido, ¿sí? La tesis de esta medición de inteligencia reza más o menos así: si algo existe, existe en alguna medida, y si existe en alguna medida, entonces debe ser medido. Así se sustenta la tesis de medición de inteligencia. Y gracias a los aportes de Alfred Binet y Theodore Simon, vamos a conocer qué es el cociente intelectual. Todo individuo tiene un cociente intelectual que dentro de la estructura y contenido de esa inteligencia a medir, ¿sí?, nos permite identificar la herencia, el aprendizaje, la capacidad global y las habilidades específicas. Estos 4 índices, ¿no?, aparecen en un test psicométrico. Profesor, ¿y cómo es el tema de la herencia? Bueno, así como la biología nos permite entender, ¿no?, de que es el papá quien define el sexo del hijo, si será varón o si será mujer, ¿no?, es la madre en términos psicológicos, a través de la neurociencia, que heredamos la inteligencia de mamá, no del papá.
Eso, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Entonces, la herencia influye en la inteligencia, el aprendizaje también, ¿no? El aprendizaje asociado a la experiencia. No hay aprendizaje sin experiencia. Ahora, la experiencia es un periodo, ¿no? Hay un interregno para experimentar y luego conseguir el aprendizaje. Se está experimentando con vacunas hasta obtener la vacuna más eficiente contra el virus, ¿verdad? Tú no puedes pasarte toda la vida experimentando, ¿no? Entonces, para aprender a manejar bicicleta, tengo que experimentar previamente un par de caídas, pero no te vas a caer 100 veces, ¿no? Entonces, la experiencia tiene también un límite. Nosotros ponemos el límite hasta conseguir el aprendizaje, ¿no? La capacidad global, que uno de los autores que vamos a revisar, ¿no? Le llama inteligencia fluida, ¿no? O otro autor le llama aptitudes mentales primarias, ¿no? Es la capacidad global, lo que todo ser humano puede demostrar, ¿sí? Y el conjunto de habilidades específicas, ¿no? Eso ya es de cada quien, ¿no? Yo no puedo pretender como profesor que todos mis alumnos sean psicólogos, que sean biólogos, que sean matemáticos, que sean médicos, ¿no? Habrá ciertas preferencias, ¿no? Ya de modo individual. Bien, chicos, vamos a ver cómo se da esto del cociente intelectual en las teorías psicométricas. Bueno, hay una fórmula del cociente intelectual, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿cuál es tu CI? ¿Cuál es tu cociente intelectual o coeficiente intelectual? En alguna bibliografía aparece la sigla IQ, ¿no? No te sorprendas, simplemente es la sigla en sus variables de inglés, ¿no? En la fonación inglesa, el intellectual coefficient, no es el cociente intelectual. Para saber cuál es el cociente intelectual de un individuo, necesitamos 3 variables, ¿no? La edad mental, la edad cronológica, estos se dividen y se multiplican por 100, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que podemos conseguir sin mayor complicación es la edad cronológica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un niño de 10 años. Esa es su edad cronológica, esa es la variable con la que voy a partir. Pero ojo, es importante a los años agregarle los meses, porque no es lo mismo un niño de 10 años con un mes a un niño de 10 años con 11 meses, ¿sí? En esos meses de diferencia hay mucho que se pudo haber aprendido por parte del niño mayor, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. No solamente es cuestión de redondear la cifra en años, sino incluir los meses, no solo los meses. Luego necesitamos la edad mental, ¿sí? Dice acá, edad que ha alcanzado la mente de un sujeto en comparación con el promedio de desarrollo para cada año de edad cronológica. Es decir, si yo tengo un niño de 10 años de edad cronológica, él va a tener que resolver un test para niños de esa edad. Y evidentemente el test va a tener un resultado. Ese resultado, esa puntuación, la voy a comparar con el promedio ponderado que tengo para niños de esa edad. ¿Y cómo se saca el promedio ponderado? Previamente se ha aplicado el mismo test a un centenar de niños de distintas latitudes del mundo, de distintas condiciones, estratos sociales, ¿no? Entonces, cada niño de la edad cronológica, 10 años, resuelve el test. Evidentemente hay distintos resultados, pero de todos esos resultados se saca un promedio ponderado. De ahí en adelante, cada niño de 10 años que resuelve el test debe aproximarse a ese promedio ponderado. Ojo, debe aproximarse porque no siempre va a ser exacto, ¿no? En la edad cronológica de un niño de 10 años, después de resolver el test, su edad mental puede ser de 8 años, puede ser de 10 años, que coincide con la edad cronológica, o puede ser de 11 o 12 años. Entonces, si nosotros aplicamos las variables, las dividimos y las multiplicamos por 100, vamos a tener distintos resultados, ¿no? Los resultados aparecen acá en esta tabla de clasificación, ¿no? Suponiendo que la edad mental y la edad cronológica coincidan, por ejemplo, 12 años, ¿no? Se divide y al multiplicarlo por 100 obtendremos 100, ¿no? El cociente intelectual entonces es 100. Si la edad mental es inferior a la edad cronológica, entonces el cociente intelectual será inferior a 100. Si la edad mental es superior a la edad cronológica, el cociente intelectual será superior a 100. Entonces, si ubicamos 100 en la tabla, está en este rango de 90 a 109, significa que es una inteligencia normal promedio,
¿ah? Si la edad mental es superior a la edad cronológica, tendremos inteligencia normal alta, inteligencia superior o muy superior, ¿no? Que dice superior a 130. Superior a 130 significa que hay individuos, ¿no?, que puntúan más de 130, más de 200. Hemos tenido casos de 220, 230, 240 de cociente intelectual. Pero no vayas a pensar que porque alguien tiene más de 200 de cociente intelectual está trabajando en la NASA o es un neurocientífico. No, de ninguna manera, ¿no? No hay una correlación precisa entre el cociente intelectual y la actividad de la persona, ¿no? Se han encontrado casos en Estados Unidos y en Canadá de hombres, ¿no?, que desde niños han marcado una alta puntuación en cociente intelectual, pero que se dedican actualmente a labores básicas. Uno de ellos creo que es guardián en un colegio, el otro ha decidido por llevar una actividad agropecuaria, es decir, vive en el campo. ¿Ya? No todos, no todas las personas que tienen un alto cociente intelectual necesariamente van a realizar una labor científica, ¿ya? Ahora, si la edad mental es inferior a la edad cronológica, te vas a ubicar en el cociente intelectual normal bajo, limítrofe y la deficiencia mental definida, ¿no? Bueno, culturalmente hemos mal empleado, ¿no?, algunos términos. Por ejemplo, a veces al amigo cometemos el error, ¿no?, del amigo al compañero, ¿no?, tratarlo con desdén, ¿verdad? De forma peyorativa. ¿Y qué le decimos? Le decimos idiota, imbécil, tarado, pero se lo decimos de forma gratuita, ¿no? En los inicios de la psicología, esas terminologías estaban destinadas, ¿no?, a personas que tenían una deficiencia mental definida. Es decir, necesitamos una prueba psicológica que corrobore que una persona tiene cierto nivel de idiotez, de taradez o de imbecilidad, pero nosotros lo usamos gratuitamente. Entonces, hoy se ha cambiado y cuando queremos referirnos a deficiencias mentales, ¿no?, hay una subclasificación, ¿no? Tenemos la deficiencia mental leve, la deficiencia mental aguda, la deficiencia mental grave y la deficiencia mental profunda, ¿no? ¿Qué significa una deficiencia mental profunda? Marca la incapacidad de la persona. Es decir, una persona con deficiencia mental profunda no puede vestirse a sí misma, realizar su aseo personal, ni siquiera alimentarse. Es decir, es totalmente dependiente. Dice, acá hay una interrogante. Alguien que tiene un CI de 80, 89, ¿no?, si practica mucho en la actividad en la que quiere sobresalir, ¿es posible subir CI o es algo definitivo? Evidentemente está comprobado que el CI se puede mejorar. Por eso que no nos hemos quedado en las teorías clásicas, ¿no?, que eran definitivas, no era la creencia, era el dogma, ¿no? En las teorías contemporáneas, la inteligencia es mucho más flexible, se desarrolla. Por ejemplo, ¿no?, seguro has ido tú a un supermercado antes de la pandemia y te has encontrado con estos niños que tienen el síndrome Down, ¿no?, jóvenes y adultos con el síndrome Down, ¿no? Entonces, al inicio de su inclusión social, estos niños con síndrome de Down fueron poco a poco, ¿no?, participando de clases de colegios, en aulas de colegios que no eran, ¿no?, preparados para atender a chicos con el síndrome, pero sin embargo se los incluía y hubieron buenos resultados, ¿no? Luego los viste trabajando, por ejemplo, como empujando coches en las tiendas de Wong, Metro, en Plaza Vea, ¿no? Pero luego no solo se dedicaban a llenar los coches con los productos y empujarlos hasta tu automóvil en el garage, no. Luego ya los hemos visto como cajeros y también se les ha visto a ellos trabajando en los bancos, primero dándote las bienvenidas como orientadores. Es decir, no se puede limitar a la persona en su inteligencia, ¿no? Es muy bueno el aporte de su compañera, que la inteligencia se puede desarrollar si se practica, ¿ya? Claro, ¿no? Sí, la plasticidad cerebral es una de las teorías, ¿no? Es una teoría en realidad, donde la persona, ya lo vamos a ver en la explicación más adelante, puede, ¿no?, por un efecto motivacional, por un efecto hereditario, ¿no?, por convicciones, etcétera, poder destacar, ¿no?, en alguna actividad. Bien. Aquí en esta diapositiva tenemos en conjunto las tres teorías psicométricas, ¿no? La de Spearman, que es la teoría bifactorial,
porque parte de dos factores, ¿no? El factor G, que es el factor general de inteligencia, nos proporciona de la energía mental para poder aprender, ¿sí? Y a partir de ahí se desarrolla el factor S en algunas personas, ¿no? El factor S es el factor específico de inteligencia. Dice, cambia comportamientos adaptándose a sus necesidades. Ahora, ambas variables, ¿no? O ambas inteligencias o factores de inteligencia son medibles, ¿no? Dentro de la teoría psicométrica. Se miden, se pueden ver los avances, ¿no? De la persona, pero no es definitivo. Ejemplo, ¿no? Tú de acá a 15 años te vas a encontrar con un compañero de tu promoción que en matemáticas era pésimo, ¿ah? Y ahora que te has encontrado, resulta que es un reconocido ingeniero. Y tú te preguntarás, ¿pero qué pasó si siempre jalabas matemática? ¿No? Tal vez su factor general de inteligencia en ese momento de la educación secundaria no se desarrolló como un factor específico, pero tiempo después, por su necesidad de tener una profesión, o tal vez por la experiencia que alcanzó en una academia o un centro preuniversitario, desarrolló el factor voluntad, al cual se refiere Spearman como tercer factor. El factor voluntad que tenemos nosotros es una cualidad, no se puede medir la voluntad. Pero ¿cuándo tenemos voluntad? ¿No? ¿Cuándo tengo la voluntad, por ejemplo, de levantarme temprano, a las 5 de la mañana, a salir a correr, si hace frío y tengo sueño? ¿No? Cuando hay una motivación. Si no hay motivación, no habrá voluntad, ¿no? La motivación tal vez de bajar de peso, qué sé yo, o de sentirme saludable. Entonces, la voluntad, ¿no es cierto?, influye en ese factor general básico que tenemos para poder desarrollar un factor específico, ¿no? Este muchacho tal vez tuvo la necesidad en un momento, ¿no?, de creerse a sí mismo capaz de ser mejor. Por lo tanto, esa voluntad hizo posible que su factor general de inteligencia matemática se desarrolle en un factor específico, ¿no? Ahora es un ingeniero destacado. La segunda teoría de Thurston es la teoría multifactorial. Se le llama multifactorial porque acá tenemos 7 aptitudes mentales primarias. Estas 7 aptitudes mentales primarias están presentes en todas las personas, pero evidentemente en distinto nivel, ¿no? Por ejemplo, la comprensión verbal. Todos tenemos comprensión verbal, ¿no? Claro, habrá alumnos que no comprenden una obra literaria. Después de leer la obra, no recuerdan ni el título de la obra ni el autor, ¿no? Porque, bueno, no les gusta la literatura. Pero si ese mismo alumno escucha en la radio, ¿no?, un hit musical, ¿no?, es muy probable que comprenda cuál es el mensaje de la canción, con solo escucharla una vez. Y también es tal vez probable que memorice la letra de la canción, con solo escucharla una vez. Aquí estamos hablando del interés de la persona. Mientras mayor interés, habrá mayor comprensión. La fluidez verbal, ¿no?, es otra aptitud, ¿no?, mental de las personas. Por ejemplo, un sacerdote que realiza, o un pastor que realiza una prédica, una homilía, necesita fluidez verbal, ¿no? Un político necesita fluidez verbal. Un profesor necesita fluidez verbal. Pero tal vez este profesor, cuando era alumno, ¿no?, era muy tímido, ¿no? El día que tenía que exponer se enfermaba y no iba al colegio. Pero ahora en su profesión, ¿no?, la fluidez verbal está presente porque en realidad siempre estuvo presente, solo que no lo desarrolló. Todos tenemos la fluidez verbal, claro que en distintos niveles, ¿no? La habilidad espacial se va evaluando, por ejemplo, en los colegios de inicial, con infantes de 3 años. Una maestra inicial 3 años, ¿cómo identifica la habilidad espacial de sus alumnos? Cuando logra que ellos reconozcan qué significa arriba, abajo, dentro, fuera, izquierda, derecha, norte, sur, etcétera, ¿no? Desarrollamos razonamiento, memoria, habilidades numéricas, rapidez perceptual, etcétera, ¿no? Estas son las 7 aptitudes mentales primarias, ¿ya? Y la última teoría es de Raymond Cattell, que se llama teoría factorialista, ¿no? Aquí hay 2 factores de inteligencia, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, ¿no? Ambas inteligencias las desarrolla el ser humano, solo que la inteligencia cristalizada está asociada a la experiencia. No es lo mismo la experiencia de un niño de 8 años
a un adulto de 80 años, a un anciano de 80 años, ¿no? Como dice la frase, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, cristalizar en los años de vida, ¿no?, es la experiencia que te lleva a aprender más cosas, ¿sí? Bien, vamos a explicar la inteligencia fluida. Es una inteligencia innata que tiene el ser humano, ¿no? Es hereditaria, es decir, es una inteligencia que no tiene algo que ver con la educación, con la instrucción, con un aprendizaje previo. No. Si le regalamos a un niño un cubo mágico, el niño no va a estar buscando las instrucciones, ¿no? Evidentemente, puedes entrar a un canal de YouTube y vas a encontrar trucos de cómo armar más rápido un cubo, pero eso es de ahora. El cubo no es de ahora, el cubo tiene décadas, ¿no? Y los niños han desarrollado, ¿no?, la forma más rápida de resolver el cubo mágico, ¿no? Evidentemente algunos lo hacen en menor tiempo que otros. Vamos a encontrar a niños que simplemente se frustran, ¿no?, y renuncian al reto, ¿no? Pero es un ejemplo importante de cómo nos fluye la inteligencia a los seres humanos, ¿no?, para resolver problemas, sea con imágenes, visoespaciales, sobre todo. Ahora, en la inteligencia cristalizada hay un aporte importante de la educación, de lo que nosotros recibimos como instrucción y lo aprendemos, ¿no? También es importante el aporte cultural, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio es un concepto que no viene de la inteligencia fluida. El matrimonio es un concepto que cristalizamos porque vivimos en una familia donde todos nuestros familiares se han casado alguna vez, ¿no? Y así, de la mano del matrimonio, viene el divorcio o la separación. Eso no es fluido, eso es cristalizado, ¿no?, por la cultura. En base a la educación, esta fórmula matemática, ¿no?, la vamos a aprender en clase, pero no todos cristalizan bien el tema del matrimonio, por eso hay el divorcio. No todos cristalizan bien esta fórmula matemática, por eso algunos desaprueban un examen, ¿no? Entonces, la cristalización va a depender de la experiencia, ¿no?, de la experiencia. Bien, ahora pasamos a las teorías contemporáneas, ¿no? Los objetivos de estas teorías difieren de las teorías clásicas, ¿no? A recordar, ¿no?, las teorías clásicas lo que buscan es medir la inteligencia, ver la estructura y el contenido de la inteligencia. En las teorías contemporáneas, lo que se busca es el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? La inteligencia se desarrolla. Vemos a personas más creativas, o se valora la creatividad, se valoran ciertas habilidades sociales. Ejemplo, hasta los años 80, los niños en el Perú recibían educación formal recién cuando cumplían 5 años. Tenías que cumplir 5 años para que mamá te matricule en un colegio inicial, y estaba solamente un año, ¿sí? Cumplías 6 años y ya estabas en primer grado. Pero en la actualidad ya no es así. Ahora, de forma obligatoria, estás en el colegio inicial desde los 3 años y tienes que estar 3 años, 4 años y 5 años para poderte promover a primer grado de forma obligatoria. Es más, ¿por qué razón hay muchas familias que teniendo hijos menores de 3 años ya los llevan a clases, ¿no? ¿Cómo le llaman esas clases? ¿Tienes sobrinitos o hermanitos pequeños? ¿Cómo se llaman esas clases? Aprestamiento, ¿no? Clases de aprestamiento, ¿no? Estimulación temprana, ¿no? Eso es importante para los niños, ¿no? Porque se entiende que ahí se va sosteniendo el desarrollo de su inteligencia. Si tú comparas, las comparaciones son odiosas, pues si tú comparas a un niño de 3 años que ha sido partícipe de estimulación temprana desde que tenía 1 año, va a ser mucho más desenvuelto, más creativo, con mayores habilidades sociales que un niño que a los 3 años por primera vez llega al colegio inicial. Lo vas a ver retraído, tímido, ¿no?, desconfiado, y va a ir lentamente en su aprendizaje, ¿no? Entonces, el desarrollo de inteligencia tiene que ver con la estimulación. A continuación vamos a presentar 5 teorías de inteligencia. La primera es la teoría psicogenética de Jean Piaget, ¿no? La base de esta teoría tiene, ¿no?, tiene como base a la pedagogía, lo que para Piaget se conoce como constructivismo endógeno, ¿no? Endógeno es un vocablo que significa interior, ¿no? Entonces, el ser humano internamente puede desarrollar su inteligencia a medida que se va desarrollando en etapas. Por eso, aquí Piaget nos va a presentar los estadios o etapas de desarrollo humano asociados solo
atentos alumnos, a la dimensión cognitiva. Porque cuando el ser humano se desarrolla en la dimensión física, en la dimensión cognitiva, en la dimensión psicosocial. Pero aquí, esta diapositiva, como estamos hablando de inteligencia, tiene que ver solo la dimensión cognitiva. ¿Cómo vamos avanzando cognitivamente? ¿Ya? Según la teoría psicogenética, desde la primera etapa, sensorio-motor, ya vamos con los, experimentando, ¿no?, logros de inteligencia. Somos inteligentes en la medida que nuestros sentidos se activan para identificar lo que está a nuestro alrededor, que le llamamos estímulos, ¿no? Observamos, tocamos, escuchamos, ¿no? Los adultos no le dicen a un infante de 1 año, 2 años, mire esa mosca. No, el infante está muy atento a todo lo que está a su alrededor. Su aprendizaje es sensorio-motor y así va cultivando su inteligencia. En la segunda etapa, llamada preoperacional, ya es un niño, esta es la niñez temprana, de 2 a 7 años, ¿no? Ellos van identificando símbolos con objetos reales, es decir, para identificar los símbolos hay que mostrarle los símbolos. Mira, eso es el sol, eso se llama sol, ¿eh? Esto lo hacen los padres, lo hacen los profesores, pero eso es preoperacional. Necesita, ¿no?, una guía o un modelo que los pueda orientar, ¿sí? Cognitivamente son egocéntricos, ¿ah? Tienen un pensamiento muy sincrético, son animistas inclusive, le dan vida a objetos inanimados, ¿no? Y poco a poco van ampliando su lenguaje, ¿no? Ese lenguaje ellos no se lo inventan, por eso son preoperacionales, ¿no? Si un padre estimula la lectura de un niño de 2 a 7 años, imagínense cómo va a ampliar su lenguaje, ¿no? Ahora los niños de hoy casi no leen, ¿no? Están todo el día en YouTube y ven a los youtubers, ¿no? Y el youtuber, ¿qué le enseña en la ampliación del lenguaje a un niño de 2 a 7 años? Madre mía, ¿no? Es una expresión que muchos youtubers utilizan para crear sensación en su canal, ¿no? Pero ese es un lenguaje muy limitado. Bien, en la tercera etapa tenemos las operaciones concretas. Ya estamos hablando de la niñez intermedia, ¿no?, de 7 a 11 años. Este niño ya es capaz de resolver problemas concretos, ¿sí? Entonces entiende, ¿no?, entiende lo que es el concepto de lo reversible de las cosas, ¿no? El niño anterior es irreversible, este es irreversible, sabe que 2 por 3 y 3 por 2 es lo mismo sin que se lo digan, ¿no? Por eso es de operaciones concretas, ¿no? Aprende a clasificar, aprende a seriar, etc. Luego llegamos a la etapa de operaciones formales. Aquí están los adolescentes, ¿no? Tener un intelecto de operaciones formales significa que eres hipotético, eres deductivo, tienes capacidad de abstracción, eres ideal, tienes un lenguaje metafórico, entiendes el lenguaje metafórico. A los niños le hablamos de mitos, de leyendas, de cuentos y todos se lo creen. El adolescente no, ¿no? Y además el plus es que el adolescente va viendo su identidad yoica, es decir, su identidad personal, ¿no? Va cultivando, poco a poco va a dejar esos modelos referenciales. No quiere escuchar ya la música que escuchan sus papás, ya no se quiere vestir con la ropa que le compran sus padres, ¿no? Quiere buscar su propia moda, busca su identidad tal vez en otros referentes, en otros modelos, ¿no? Y se van identificando también con la sociedad, ¿no? Es aquí donde empiezan a entender conceptos como corrupción o proceso electoral, o vacuna gate, entre otros. La segunda teoría es la teoría sociohistórica, ¿no?, de Lev Vygotsky. En la teoría sociohistórica hay un constructivismo dialéctico. Entonces, lo dialéctico parte de tener a un referente social. Por eso hablamos de el concepto de la relación experto-novato, ¿no? La relación experto-novato. El profesor y el padre de familia son los expertos, el alumno y el hijo son los novatos, ¿no? Pero tal vez tienes la suerte de tener un buen experto, ¿no? Un buen profesor o un buen papá o una buena mamá. Pero de no ser así, tienes que internalizar lo que te toca vivir a nivel interpsicológico primero y luego a nivel intrapsicológico. Ejemplo, el nivel interpsicológico lo aprendes abriendo la ventana o la cortina de tu casa. Frente a tu casa hay un parque. El parque te presenta dos momentos. Un grupo de chicos haciendo deporte y otro grupo de chicos consumiendo drogas.
Eso es lo que la sociedad te da a nivel interpsicológico. Toda la vida no vas a estar en tu casa, algún día tendrás que salir, estarás en ese mismo parque. Ahora, a nivel intrapsicológico, tú vas a decidir, ¿haces deporte o consumes droga? En la realidad, muchos jóvenes deciden por uno o por otro grupo, ¿no? Va a depender de su nivel intrapsicológico. Y también es importante en la teoría sociohistórica la ZDP, que es la zona de desarrollo proximal, ¿no? Es el referente más cercano que tenemos. ¿Quiénes son nuestras zonas de desarrollo proximal? Puede ser un hermano mayor, puede ser papá, mamá, puede ser nuestro mejor amigo. La zona de desarrollo proximal en la escuela son nuestros profesores. En el trabajo puede ser un compañero que tiene mayor antigüedad, por lo tanto mayor experiencia en el rubro, o nuestro jefe más inmediato, ¿no? Siempre estamos referenciados por una zona de desarrollo proximal. De manera que en algún momento nos vamos a atrever a hacer las cosas por nosotros mismos. La tercera teoría es la teoría triárquica de Robert Stenberg, ¿no? En esta teoría triárquica tenemos tres tipos de inteligencia. La inteligencia teórica o llamada también analítica, la inteligencia creativa, ¿sí? Y la inteligencia práctica o contextual. Son muy pocas las personas que tienen un ánimo, ¿no?, de inteligencia analítica o teórica, es decir, que tengan un afán por la investigación, por el conocimiento. La inteligencia creativa es también es algo complejo, ¿no? Ya en el tema de memoria hemos explicado que la creatividad tiene que ir de la mano, ¿no? Tiene que ir de la mano con elementos que sean novedosos y además útiles, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía no se puede quedar siempre ahí, tiene que evolucionar y para eso requiere propuestas muy creativas, ¿no? El ceviche ya no solo tiene limón, ahora también le ponen otras frutas, creo que le han incluido mango en el ceviche, ¿ya? Y otras variedades. Es más, el concepto ceviche ya no está destinado solo al pescado, creo que existe ceviche de pollo, ¿no? Entonces, la gastronomía, como cualquier otra actividad, tiene pues un aporte creativo, ¿no? Tener un teléfono en el bolsillo es muy creativo, ¿no? Tener un smartphone, una phablet, una portátil, ¿no?, una laptop, evidentemente nos habla de la creatividad del ser humano. La inteligencia práctica nos permite resolver problemas cotidianos, no necesita ser creativo ni analítico para ello. Por ejemplo, yo he visto alumnos que no tienen regla y utilizan un lapicero para subrayar, ¿no? ¿Acaso vas a llamar a un electricista para cambiar el foco que se ha quemado? ¿Llamarás a un electricista para cambiar un fusible o un plomo? ¿Llamarás a un gasfitero para solucionar el problema de la fuga de agua? ¿No? Siempre tendemos nosotros a un ejercicio práctico. Se cayó la taza y se rompió el asa. Bueno, tu inteligencia práctica te dirá, coge un poco de pegamento y tal vez así vas a solucionar ese problema. La cuarta teoría es muy conocida, es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? En esta ruleta están presentes 8 teorías, no son las únicas, ¿no? Por ejemplo, puedes investigar un poquito sobre la inteligencia religiosa o la inteligencia espiritual, ¿no?, que son dos opciones de inteligencia. Miren, acá tenemos al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ¿no?, representante de inteligencia verbal o lingüística, ¿no? La inteligencia artística o musical, recuerda que el arte es muy variado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, les puedo citar a Juan Diego Flores, nuestro tenor. Si conoces a una religiosa que reza por los pecados de los hombres, por la paz mundial, ¿no?, una inteligencia intrapersonal. Un vendedor de automóviles, inteligencia interpersonal. Un niño que escarba la tierra y busca gusanos, chanchitos, escarabajos, hormigas, ¿no?, arañas. Tal vez tiene una inteligencia naturalista, en el futuro será un importante biólogo, ¿no? Los deportistas, una inteligencia kinestésica. Un taxista, inteligencia visoespacial, por ejemplo. Un aviador, un jugador de ajedrez, ¿no? Para el ajedrez se requiere inteligencia visoespacial. Albert Einstein, ¿no?, inteligencia lógica matemática. Ahora, con esto te digo que en las inteligencias múltiples, un solo individuo puede tener más de una de estas inteligencias. Ejemplo, citamos a un danzante de tijeras, ¿no? ¿No? Es parte de nuestro patrimonio cultural, el danzante de tijeras.
Este danzante tiene 3 inteligencias múltiples: la inteligencia artística, la inteligencia kinestésica del movimiento y la inteligencia visoespacial de la orientación, ¿no? Un solo ejemplo. Y terminamos con la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional de Daniel Goleman nos dice que el cociente emocional supera al cociente intelectual, ¿no? Te expliqué al inicio que las emociones que nosotros tenemos, muchas de ellas son sociales, es decir, las aprendemos, y otras son innatas, pero tenemos que aprender a manejar emociones de alguna forma, ¿no? Y para eso está nuestra inteligencia. Ahora, Goleman parte de 2 inteligencias que ya desarrolló anteriormente, ¿no? En las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Por ejemplo, él parte de la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal te permite resolver estos 3 autos, ¿no? Los que están acá, ¿no? El autoconocimiento, como dice Sócrates, conócete a ti mismo, o como dice Aristóteles, conciencia de sí, ¿sí? El segundo auto, el autocontrol. No hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. Dice mamá, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. Los filósofos griegos hablaban del frónesis, es decir, de la prudencia, ¿no? El autocontrol. Y la automotivación, ¿no? Todos nosotros tenemos un motor, ¿no? Un motivo, ¿no? Ese motivo va a generar la voluntad para lograr, ¿no? Nuestras metas, ¿no? Siempre debemos estar motivados, ¿no? Hace calor, tengo sueño, tengo hambre, o hace frío, o no hay dinero, pero de alguna manera me debo motivar para conseguir mis logros. Una vez que hemos pasado por la inteligencia intrapersonal, ya estamos preparados, a decir de Goleman, para demostrar la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal en el manejo de relaciones sociales, ¿no? ¿Cómo te llevas con tus compañeros de clase? De repente acá en el aula virtual no tienes muchos problemas, ¿no? Pero en la fase presencial, ¿cómo era tu relación con tus compañeros de clase, con tus profesores? ¿Ah? ¿Cómo será tu relación con tus colegas de trabajo? ¿No? Yo, por ejemplo, yo no elijo a mis colegas. Yo llego a una empresa y voy a conocer a mis colegas y tengo que manejar esas relaciones sociales, ¿no? Hay que aprenderlo porque ya de la experiencia sabemos que en casa, con nuestros propios hermanos, no nos llevamos bien muchas veces, con nuestros propios padres. A veces queremos que el papá de nuestro amigo nos adopte, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar ciertas habilidades sociales, ¿ya? Hay que tener una competencia social. Y la empatía, repito, es una emoción social, lo aprendemos, nadie nace con empatía. Entonces nosotros desarrollamos la empatía para poder leer las emociones de otras personas, ¿no? Es un compromiso con los demás la empatía. Bien, alumnos, atentos al chat público, por favor. Ahí estoy compartiendo con ustedes las claves para esta semana, los ítems del 1 al 10, ¿sí? Y de esta manera estamos concluyendo nuestra clase de psicología, semana 10, tema inteligencia. Así que tengas un bonito fin de semana y conmigo será hasta el próximo sábado. Cuídense mucho, por favor.